Era la música con La Oreja de Van Gogh haciendo Deseo de Cosas Imposibles. Las 7 de la mañana con 50 minutos y yo me quedé pensando en lo imposible, en los deseos y en todas esas cosas que a veces también tienen se vinculan con los temas que uno va a charlar. Ya estamos con la doctora Mariela Argañarás, nuestra columnista de todos los martes, previsionalista, abogada previsionalista obviamente, para hablar de la modernización laboral, las nuevas instituciones, cómo va a impactar en la jubilación, todo un mundo que se abre. Doctora, ¿cómo estás? Buen despertar. Muy bien, buen despertar, chicos, buen despertar a toda la audiencia. Muy bien, chicos, acá con este tema que se está hablando toda la semana. Totalmente. ¿Modernización o reforma? ¿Qué? ¿O precarización o cómo le decimos? Bueno, hay de todo un poco. Hay varias instituciones acá que es interesante que veamos y también poner un poco de claridad, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad está pasando? Porque sabemos que hay muchas noticias que van dando vueltas, algunas que son verdad, otras no tanto. Entonces nos pusimos a investigar un poquito para ver qué es lo que de verdad hoy está en trámite, qué es lo que tiene hoy un trámite parlamentario, porque después de las elecciones todo el mundo está hablando de esto y es también lo que genera por ahí incertidumbre, temor en la gente, porque también mucha gente empieza a preguntarse qué va a pasar con las jubilaciones, porque le llamamos a esto modernización, reforma, precarización, como quieran decirle, laboral, según la mirada de cada uno, pero qué va a pasar también después con las jubilaciones, ¿no? Porque el mundo del trabajo nos afecta a todos los argentinos, al que trabaja, al que no trabaja, porque el que no trabaja está buscando trabajo o ya se jubiló. O también en algún momento estamos pensando en esas jubilaciones, entonces nos afecta a todos. O trabajan nuestros papás, o trabajan nuestros hijos, a todos nos interesa qué va a pasar. Puntualmente. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que le puedes contar a la gente que nos está escuchando? Lo concreto es que existe un proyecto de ley que tiene estado parlamentario desde el 12 de agosto de este año y ese proyecto de ley está tratando de que se debata este tema que tiene que ver con el fondo de cese laboral, con los contratos únicos, sería una nueva figura. Esta nueva figura permitiría que se hagan contratos que le llaman por proyecto. En realidad ya existe la posibilidad de hacer una contratación para una locación de obra, ¿no? Cuando uno habla de proyecto es, bueno, toma un empleado para determinado proyecto, para determinada obra, que va a llevar cierto tiempo que el empleador ya sabe de antemano y el trabajador también. O sea, no te contrato para siempre. No es el famoso contrato por tiempo indeterminado. Pero eso ya existe. Ya existe. Bueno, acá le llaman contrato por proyecto. Pero la idea es que se pueda hacer un modelo de contrato único, que se pueda tener ese tipo de contratación por un tiempo máximo de hasta 5 años, no más que eso. Pasa que muchas veces los empresarios van como disfrazando con sucesivos contratos y después te tienen 10, 15, 20 años y te dicen, no, en realidad era solamente un contrato. Bueno, eso ya sería un fraude a la ley. La idea es poner estos contratos, tener claridad con eso y también otra cosa, que desde el momento en que el empresario y el trabajador convengan ese contrato, que ya esté atado a un fondo de cese laboral. ¿Qué significa esto? Que si es que se sanciona esa ley, que insisto, es lo único que sí tiene estado parlamentario. Para lo otro es solo un anteproyecto. Pero si esto se sanciona, la persona que elija hacer este tipo de contratación está aceptando que el día que se vaya va a tener un fondo de cese laboral. ¿Qué significa eso? El empleador tiene que hacer un aporte del 8% sobre el salario bruto y eso va a una cuenta, que es una cuenta del trabajador. Entonces, el día que se vaya, porque se terminó el contrato, porque lo despidieron, por cualquier motivo, el trabajador retira esa plata y la puede usar o la dejan en su cuenta y la puede seguir capitalizando, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principales cambios que trae ese proyecto de ley, que hoy sí tiene estado parlamentario, insisto con esto, porque ese es uno de los temas centrales. Todas las otras cuestiones de las que está hablando la prensa y demás todavía no tienen un estado parlamentario, no hay ni siquiera un proyecto de ley. Es un anteproyecto de cosas como que se van hablando y negociando como para tirar el tema, ¿no?, sobre la mesa. Creo que es para que vayan viendo cuál es el clima social, la temperatura social que hay con cada uno de estos títulos que tiran para ver qué puede pasar. Se habla del horario laboral, se habla del tema vacaciones, bueno, se habla del tema despido, no indemnizaciones. Exactamente, el tema del horario, eso de la extensión de la jornada laboral a 12 horas,
Yo leí el anteproyecto y no está ahí. No sé si habrá algún otro borrador dando vueltas. Ahí no está el tema de la jornada laboral extendida a 12 horas, ¿no? Porque esto también hay que ver. La legislación laboral argentina es protectoria del trabajador y ese piso de derechos no se puede desconocer y va a ser muy difícil volver atrás. De hecho, el DNU que el presidente empezó a implementar directamente porque con la ley bases no salía al principio y demás, ya tuvo declaraciones de inconstitucionalidad varias en distintas jurisdicciones del país. Entonces, los jueces, ¿qué nos están diciendo? Está bien, ustedes lo pueden poner por DNU, lo pueden poner por ley bases, pero es regresivo en relación a los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, algunas de estas instituciones. Hay otras, como les digo, por ejemplo, esto de los contratos que tratamos recién, que se puede aplicar desde la fecha en que esté vigente la ley para adelante, y si es que las partes están de acuerdo, y con ese fondo de cese laboral, por ejemplo, será motivo de discusión social, creo yo que esto es importante, que lo discutan los gremios y demás, tenés asegurado, el trabajador va a tener asegurado que esa plata está, porque ¿qué pasa? Muchas veces el trabajador tiene una relación, está en negro, lo que sea, y cuando termina la relación laboral, se va y tiene que hacer un juicio. Ahí viene otro tema. Ese anteproyecto que está dando vueltas por ahí, que todavía no está presentado, sí prevé medidas muy concretas para terminar con la industria del juicio, como dicen, ¿no? O sea, le llaman industria del juicio, pero no ven que por otro lado la precarización laboral es tal que la única manera que tiene el trabajador es de resguardar sus derechos por ahí es ir a una instancia judicial. Pero bueno, en relación a eso, el anteproyecto dice que se limitarían todos los plazos de los juicios laborales, que sí o sí te obligan a pasar por una instancia administrativa previa que no puede demorar más de 30 días. Quieren bajar los intereses de los créditos laborales, porque hoy cada provincia tiene un criterio diferente sobre qué tipo de intereses se le paga una deuda laboral. También se prevé que las pymes, como son empresas más chicas, puedan pagar las indemnizaciones laborales en hasta 12 cuotas. Hoy, si vos tenés un juicio laboral, tenés sentencia, la sentencia se tiene que pagar de inmediato. ¿Sí? Bueno, esa es una de las propuestas, por ejemplo. Así que hay muchísimo para hablar de esto. Y a tu manera de ver, como abogada previsionalista, ¿consideras que esto es bueno, es malo? Bueno, todo va a depender, todo este tipo de cuestiones, lo que tiene que ver con la jubilación es cómo me pagan el sueldo. ¿Qué tanto del sueldo me pagan en blanco? Eso es todo lo que tenemos que ver a los fines de la jubilación. ¿Qué parte del sueldo la tengo en blanco? Es una locura decirlo, ¿no? Porque tendría que ser todo, el 100%. Pero si vamos a la realidad, la precarización laboral que ya existe en Argentina, tenemos que decirlo, con tantos conceptos no remunerativos, todo lo que te dice no remunerativo en tu recibo de sueldo no se cuenta para la jubilación. Tenemos casos, consultas todo el tiempo en el estudio, mira, me están pagando 500.000 pesos de jubilación, 400.000, que es la mínima. Y vamos a ver las remuneraciones, o sea, ahí ya el problema no es ANSES, vemos las remuneraciones declaradas por el empleador y figura en la web de ANSES que esa persona aportaba sobre un sueldo de 300.000 pesos. Y vos le preguntás, ¿y cuánto estabas ganando? 1.200.000, 1.500.000. Ah, pero tenés declarado 300.000 pesos en la web de ANSES. O sea, para ANSES vos ganás estos 300.000 pesos. En esto claro, dicen que buscan terminar con la precarización laboral, con el trabajo en negro, con la informalidad, pero se observa que cada vez es mayor esto, ¿no? El trabajo en negro, la informalidad, pymes que cierran, por ahí más despidos, no sé hasta dónde esta ley puede mejorar justamente la situación productiva. Y yendo a esto, ¿qué pasa con los trabajadores que estamos en actividad hace 20, 25, 30 años? ¿Esta ley también entraría para nosotros o es para los que recién comienzan a trabajar? ¿Cómo se manejaría en este tema? Bueno, lo que les comentaba... Aunque todavía no es ley, ¿no es cierto? Claro. O sea, es un anteproyecto. Este proyecto de ley, por supuesto. Bueno, entonces, lo que les comentaba recién, lo único que sí tiene estado parlamentario, que tiene que ver con esta propuesta del contrato único, por ejemplo, que es una de las cosas que tiene, se implementaría en el caso de que salga desde la fecha de sanción para las nuevas relaciones que se instrumenten con ese tipo de contratación. O sea, que los que ya están trabajando no tienen nada que ver. O sea, no los afecta nada. Y por otro lado, ¿qué va a pasar después con este anteproyecto? Y tenemos que ir haciendo un seguimiento. No sabemos cómo va a salir hasta que no tenemos la letra última de la ley, ¿no? Porque recordemos que
Si esto ingresa por diputados, pasará a senadores con modificaciones, siempre le hacen modificaciones, supongamos que sale del Senado. Cuando pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo también puede observar alguno de los artículos, proponer modificaciones, o sea, falta muchísimo. Esto fue realmente como para tirar el tema sobre la mesa, que se empiece a hablar. A ver, también este anteproyecto prevé limitaciones para los sindicatos, limitaciones en las negociaciones colectivas, que por ejemplo, siendo a tu pregunta, ¿será para bien o será para mal, no? Para los trabajadores. El trabajador también necesita que el empleador pueda sostener el negocio, porque si no, no hay fuente laboral. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se prevén es que pueda haber una negociación colectiva, pero no que la negociación la centralice el sindicato en Buenos Aires, sino que cada sindicato en cada provincia pueda negociar, o incluso cada empresa pueda negociar con sus trabajadores. Bien o mal, y ya cuando pones a negociar al trabajador con la empresa directamente solo, se complica. El sindicato en cada provincia está bien también, porque cada provincia tiene una realidad económica diferente. Quizás no se pueden pagar en Jujuy los salarios que se pagan en Buenos Aires, porque no tenemos el mismo nivel de actividad económica y no ganan los mismos los empresarios allá que acá. ¿No? O sea, es mucho el debate que hay que dar y ver cómo sale ganando el trabajador también. Va Pero todos. En realidad tenemos que ganar todos, porque los empresarios necesitan también ganar y para que el trabajador gane. Hay que garantizar las dos cosas, claro, me parece. ¿de qué le sirve un trabajador a un empresario hacer todas estas reformas si cada día vende menos? Por más que le haga la reforma que le haga, o puede terminar cerrando el negocio, o puede terminar... Si no hay una reactivación productiva, creo que todas estas leyes... Exactamente, no van. Está previsto también que haya una reducción de cargas sociales para los empresarios que hagan nuevas contrataciones, por ejemplo, bueno, le baja el costo laboral al empleador, es importante. También otro tema que tiene que ver con los sindicatos. Se está previendo en ese anteproyecto que la afiliación sea voluntaria, porque hoy hay un aporte obligatorio al sindicato, más allá de que vos quieras estar o no afiliado. Bueno, ahí van a saltar los sindicatos porque es la caja de ellos, ¿no? Pero también baja un poco los costos laborales. Pero muchas veces en el recibo de sueldo te figura aporte voluntario, al cual vos no diste ningún ok, ni te enteraste que iba el aporte voluntario, que no es tan voluntario. No es voluntario, si vos no diste el ok, no es voluntario. Bueno, eso también prevé este proyecto de ley, anteproyecto, que se elimine ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay muchísimo, chicos, para hablar de esto. No, doctora, a ver, inagotable. Es inagotable, son muchos capítulos y encima es un anteproyecto, todavía no estamos analizando lo que en teoría mandaría el Poder Ejecutivo al Congreso para que sea tratado. Tremendo. Doctora, te agradecemos un montón el haber venido. Sí hay muchas consultas, así que te pedimos que le digas a la gente dónde te pueden encontrar. Buenísimo. Nosotros somos del estudio Argañarás y Rosa. Estamos atendiendo acá en San Salvador de Jujuy, en el barrio Gorriti, en la calle Iriarte 397. Y bueno, si por ahí se olvidan la dirección o el número de teléfono, pueden verlo en redes. Estamos en Instagram como Abogados en Jujuy y en Facebook como Estudio Argañarás y Rosa, bueno, o en Google también nos encuentran. Hoy el tema fue modernización laboral, las nuevas instituciones y cómo impactan la jubilación. ¿El próximo martes seguimos? Claro que sí, seguimos y vamos a ver también qué pasa con la reforma previsional, porque se habla mucho y vuelvo sobre esto. Van de la mano, creo. Totalmente. Algunos le dicen ley bases 2, le dicen. Y sí, tremendo, porque pero hay que ver y conocer. Claro que sí. Y acá hay que dar un debate social importante. La sociedad tiene que participar, todas las instituciones de la sociedad. De eso va a depender lo que salga. Tienen que informarse también. Primero, hay que informarse para poder participar y tomar decisiones. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, doctora, chicos. muy amable. Muchas gracias. Estuvo la doctora Mariela Argañarás, previsionalista del estudio Argañarás y Rosa, en el espacio de los martes, para hablar justamente de política que está relacionado con lo que es todo lo previsional aquí en Argentina. Desde Jujuy, Argentina, en transmisión, LW8 AM630. La radio de Jujuy.